El doctor Marcelo Weissel es arqueólogo, doctor y licenciado, egresado de la UBA, integra la Fundación Azara, integra el Núcleo de Estudio de Ciudades Portuarias Regionales, la Fundación Istamar, la Universidad Nacional de Lanús, el Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Cornelio Saavedra y el Museo Arqueológico Portuario y Marítimo de La Boca. Es miembro del Congreso Internacional de Museos Marítimos, miembro fundador de la Asociación Civil de Profesionales de Antropología, fundador del Museo de Arqueología Arqueológico de La Boca, y etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días, buenas tardes, Marcelo. No puedo Buenas seguir tardes. leyendo tu currículum porque me lleva el programa. No, por supuesto. Beatriz, ¿cómo estás? Bien, pero hoy quise demostrarle a nuestros oyentes que quienes están acá participando son personas realmente de un peso en lo suyo muy alto. Porque, viste, a veces Bueno, pasa, queda ahí en el aire y creen, ah, sí, fulanito. Pero no, hoy quise que supieran quiénes eran cada fulanito. buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por la presentación, entonces, y un gusto participar siempre del programa Bitácora y con la agrupación Vamos al Agua. Así Vos que, si que te parece, largamos ya largamos, también. porque vos sos habitué, así que, pero también te quise presentar, con más razón todavía. Sí, Ok. largamos porque si no, no llegamos. Muy bien, mira, te cuento, la Vuelta de Rocha del Riachuelo es allí en el barrio de La Boca, donde está Caminito, el Museo de Bellas Artes de La Boca, Quinquela Martín, Fundación Proa. Esa es una vuelta, realmente un meandro antiguo, y ahí estuvimos nosotros a lo largo de los años haciendo excavaciones y revisando excavaciones que hacían otros. Especialmente la obra de control de inundaciones que se llevó adelante a fines del siglo XX, imagínate lo que estamos hablando, 1997 al 99, y la Vuelta de Rocha es un lugar histórico nacional desde el año 1940. Y es muy interesante porque está entonces reconocida como un lugar histórico nacional y se llevaron adelante celebraciones como la Semana del Mar, por ejemplo. Hay la plazoleta de los Suspiros, está ahí ubicada, que logramos justamente salvar de la obra de control de inundaciones, porque la querían desarmar, tanto como el puente transbordador. Y ahí hicimos entonces excavaciones, tanto en ese sitio como en la nueva Fundación Andreani, que se encuentra también en la Vuelta de Rocha, y en ambos lugares vimos con restos de justamente de carpintería Es, naval, de sí, astilleros, ¿no? aclaremos, claro, que el tema de hoy que ibas a presentar son los astilleros en la Vuelta de Rocha. Así es, los astilleros en la Vuelta de Rocha. Y esto es interesante porque podemos compararlo con los hallazgos con las fuentes históricas, ¿no? Y podemos decir que desde la historia, bueno, Lauro de Stefani, por ejemplo, ha estudiado y ha sido reconocida la Vuelta de Rocha como el sitio de la maestranza de Marina, o Arsenal de Barracas también se llamó, donde el almirante Brown justamente armó las 11 cañoneras en 1825 que participaron luego en, por ejemplo, el combate de los Pozos, Claro, en la Guerra del Brasil. en la Guerra del Brasil, así es. Es decir que podemos identificar un periodo muy importante que tiene que ver con la independencia nuestra y lleva hasta 1830, 1840, empezando por 1814, cuando se organiza justamente la Capitanía del Puerto, Martín Jacobo Thompson, y la Maestranza de Marina, que empieza a tener algunos cargos, creación, por ejemplo, de la Compañía de Artillería de Mar, es decir, se empezaban a fundir piezas navales de artillería, y también maestros de Ribera, como pueden ser el maestro mayor de carpintería de Ribera. O sea, en esa Y, zona justamente, ¿no? Te iba a cortar. Llegan muchos carpinteros de Ribera o de barcos, ¿no? Vinieron y extranjeros que llegaban, por supuesto, básicamente de Italia, en ese caso, de Génova. Pero incluso efectivamente, en la por eso, época más antiguas hablaban de que había carpinteros de Ribera. así es, bueno, Belgrano, Manuel Belgrano, justamente como secretario del Consulado de Comercio, que se crea en 1794, va a ser protagonista justamente del desarrollo del comercio a través de la navegación, y para eso la infraestructura portuaria y el mantenimiento y construcción de buques también fueron centrales. Pero digamos que hasta
hasta la época de Rosas, digamos que sí, venían marineros desde Génova, especialmente porque luego de la Revolución de Mayo, las líneas de comunicación entre Europa y las Provincias Unidas del Río de la Plata se cortó, ¿no es cierto? Eran muy esporádicas. Entonces esta línea la retoma el Reino de Cerdeña, que empleó justamente marineros ligures y vieron aquí oportunidades y bueno, a partir de 1840, 1830 empiezan entonces a arribar y van a ser la segunda generación de astilleros realmente en el Riachuelo y en la Vuelta de Rocha, ¿no? Y es muy interesante porque los datos nos muestran las diferentes familias y las ocupaciones que tenían y en la época de arribo de ellos, ¿no? Tenemos que pensar que hacia 1869, ya estamos hablando de una época donde 30 años atrás se había creado la Sociedad de Barqueros, había pasado toda la epopeya de Brown, y entonces empiezan a llegar diferentes familias o personas que también llaman a los suyos y se convierten en todo un grupo que va a dar, bueno, la fama del barrio de La Boca y del puerto del Riachuelo. Ya estamos en la presidencia de Sarmiento para esa época, o sea, Así con la es, creación sí. de la Escuela de Naval y la primera Marina de Guerra Real. Así es, completamente. Ellos ya estaban muy activos, todavía hablando de familias como Canepa, Canesa, Bonetti, Costa, las familias Amigos, D'Alorso, es decir, Delfino, Ferro, por ejemplo, los Guastavino o los Moltedo, los Parodi, todos nombres bien boquenses, pero a su vez ligados a la navegación, a la construcción naval, sin duda en sus diferentes formas, porque quien no era changador en una familia era comerciante, marinero, aserrador, carpintero, calafate, así que había un poco de todo, ¿no? Claro, pero lógico, mucho relacionado con la parte marina, que justamente por eso también se establecían en ese lugar, de que era un centro ya de acumulación, de concentración de familias italianas, bueno, con más razón, con toda la especialidad trabajando en la parte marinera. Así es, y eso fue lo que pudimos justamente estudiar en las excavaciones, y es muy interesante porque más allá de que pudo haber sido en una época, la época de Rosas, por ejemplo, o posteriormente, en la excavación encontramos la tecnología que se usaba en esa época, tanto la clavería, todos los metales, como también la cabullería y los pabilos que se usaban para justamente el calafateado de las juntas de los barcos. Así que eso es la Vuelta a Rocha tiene dos colecciones relacionadas a astilleros allí ubicados. Una, como dije, cerca del Museo Quinquela, y la otra en la Fundación Andreani. La Fundación Andreani la excavamos en dos oportunidades, en el año 2002 y en el 2018, 16 años después de la primera excavación. Imagínate, Beatriz, Sí. hay que tener ganas de volver a excavar el mismo lugar, ¿no? Buscando, se supone, lo que ya habías encontrado. Así es, además. Pero habíamos encontrado cualquier cantidad de astillas de madera, justamente un astillero, ¿no? Muchos pedacitos, fragmentos de todos diferentes, y los tenemos guardados, son 2 etapas de excavación arqueológica, y están resguardados para su continuo estudio, ¿no? Y allí entonces también encontramos bastantes piezas de herrería, de las cosas que traían y que quedaban en la ribera. Había una pequeña pulpería ahí, que bueno, ya Félix de Azara hablaba de las pulperías del Riachuelo, pero en esta esquina, que era la fonda del Puntín, fue famosa porque, se dice que se creó la logia de los carbonarios en Argentina. Nada menos y nada más que en un astillero, imagínate, Claro. cuidando la ribera. Justamente, ¿no? Pero bueno, era toda la vida italiana que se transmitía y que se establecía en La Boca. Así es, pero no eran solo los italianos, también estaban los catalanes, los vascos franceses, los criollos, los correntinos, había de todo, ¿no? Pues esto la verdad que es el movimiento de un puerto. Y entonces, eso es lo interesante, porque
hasta el día de hoy hablar de Fava, de Ferro, de Badaraco, Guastavino, de Parodi, son justamente aquella memoria de los astilleros de la Vuelta de Rocha, ¿no? Claro, son apellidos que todavía muchos están en vigencia en nuestro país, todavía lo siguen permaneciendo y siguen estando. Así es, sí. Ahora, recuerdo la última vez que hablaste, decías de que debajo de las construcciones en La Boca había restos de navíos. Sí. Y si ahora le agregamos toda la parte que tiene que ver con la construcción de esos barcos. Así es, sí. Tanto de la época de la maestranza como de los astilleros que estaban en los Lígures, sí. Realmente, bueno, es muy interesante. Marcelo, la sí. otra vez no quedamos sin decir dónde puede la gente encontrar esta información, porque el primeros días lo dimos, las páginas, sí. Y la última vez que hablamos no. ¿Por qué no decís ahora sí. a dónde pueden ir a buscar esta información, todo aquel que tenga interés? Muy bien, pueden mandar un mail a consultapatrimonio@buenosaires.gov.ar o bien buscar en la página web del gobierno de la ciudad justamente arqueología y paleontología y ahí hacer contacto, porque la información y el patrimonio arqueológico es público y entonces lo que más queremos es que se pueda seguir investigando y conociendo y disfrutando. Bueno, te agradezco, la verdad, La Boca sigue siendo un lugar de asombro donde tenemos tantas cosas, ¿no? Claro, es prácticamente donde comenzó la vida portuaria. Así es, sí. De nuestra ciudad. Sí. Así que te agradezco, Marcelo, toda esta información, siempre súper interesante y cosas que la mayoría de la gente no conoce y que me parece importante que vayan conociendo, como dijimos desde el principio de de estos temas, para que sepan la ciudad de Buenos Aires y un poco toda su historia. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Marcelo. Y igualmente. Hasta la próxima será. Hasta la próxima. Abrazos. Poderoso invierno eterno, a tu blanca inmensidad, 5 estrellas te pusieron, el celeste de argentinidad.